Buenas noches, me llamo Marcos. Seré el narrador de este relato de Arturo, quien nos envió la historia directamente desde Zacatecas. Les pido que se suscriban al canal y comenten desde qué lugar les gustaría escuchar más relatos. En el verano de 1988, en las entrañas de la Sierra de Órganos, Zacatecas, un escuadrón de policías rurales encontró algo que no debía existir. El gobierno federal los silenció, sellando la mina con los muertos adentro y clasificando la masacre como seguridad nacional. El aire olía a pólvora, a tierra húmeda y a una sangre que no era de este mundo. Creyeron que el secreto estaba a salvo bajo toneladas de concreto, pero no enterraron un monstruo, enterraron una semilla. El adobe de la casa de Arturo exhala el calor acumulado del día, un suspiro de tierra seca que se mezcla con el aroma a gobernadora y polvo. A sus 72 años, su espalda es un mapa de décadas de cargar un peso invisible, más pesado que cualquier costal o rifle. Vive en las orillas de un pueblo zacatecano que el progreso decidió saltarse, un lugar donde el tiempo se mide por el lento peregrinar del sol y el silbido del viento entre los cactus y las formaciones rocosas que arañan el cielo. Cada amanecer, el silencio es su único compañero, un silencio denso, preñado de los ecos de una noche de 1988 que le arrancó la lógica de cuajo. Era un policía rural entonces, un hombre joven que creía en la ley, en la razón y en los monstruos de carne y hueso con motivos terrenales. Esa fe yace enterrada en algún lugar de la Sierra de Órganos, junto a los restos destrozados que sus superiores le ordenaron olvidar. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás. Viendo esto, la rutina es su único blindaje contra el pasado. Se levanta antes de que el primer rayo de sol tinte de anaranjado los cerros. El agua para el café de olla hierve en la estufa de leña, llenando la pequeña cocina con un vapor especiado que apenas logra enmascarar el olor a encierro y soledad. Sus movimientos son metódicos, lentos, los de un hombre que ha repetido las mismas acciones miles de veces para no darle espacio a los pensamientos que acechan en la periferia. Sentado a la mesa, de madera rústica, con la taza humeante entre sus manos temblorosas, su mirada se pierde en la ventana. No ve el paisaje, ve el recuerdo de un uniforme caqui manchado de una sangre que no parecía de este mundo, una sangre espesa y oscura que olía a animal y a algo más, algo antiguo y perverso que se negó a abandonar su memoria olfativa durante 34 años. Sus manos, alguna vez firmes para empuñar un arma y esposar a un criminal, ahora traicionan su edad y su tormento con un temblor constante. A menudo las observa, las palmas surcadas de líneas profundas, las uñas gruesas y amarillentas. Recuerda cómo esas mismas manos sostuvieron un informe oficial que describía el incidente como un ataque de un depredador no identificado. Una mentira tan burda que olía a la tinta barata con la que fue firmada. Se las frota, como intentando limpiar una mancha que solo él puede ver. Una suciedad que no se quita con agua y jabón, sino que está adherida al alma. El pacto de silencio que le impusieron fue una cadena, y cada año que pasa, un eslabón más se aprieta alrededor de su garganta, ahogando las palabras que nunca se atrevió a pronunciar. La casa es más una celda que un refugio. Las paredes de adobe, gruesas y frescas, guardan el eco de las risas de su esposa, Elena, fallecida hace una década. Su retrato, colgado en la pared principal, es el de una mujer sonriente y ajena a la oscuridad que su marido albergaba. Él nunca le contó la verdad. ¿Cómo explicarle que el mal que se llevó a un joven pastor no tenía nombre en ningún libro de biología? ¿Cómo compartir la imagen de cuerpos desmembrados con una violencia que desafiaba cualquier explicación racional? Protegerla de esa verdad fue su última misión, una que cumplió con un rigor que lo vació por dentro, dejando solo una cáscara que deambulaba por las habitaciones, manteniendo un diálogo silencioso con un fantasma que no podía responderle. El silencio de la casa es distinto al silencio del campo. Afuera, el viento, los insectos y el crujido ocasional de la maleza componen una sinfonía natural. Adentro, el silencio es un vacío, una ausencia. Es la ausencia de la voz de Elena, la ausencia de la radio que solía escuchar, la ausencia de cualquier distracción que lo aleje del zumbido constante en su cabeza. A veces, en el umbral del sueño, cree escuchar un aullido lejano, un sonido gutural que no pertenece a ningún coyote. Se incorpora en la cama, con el corazón martilleándole en el pecho, y se da cuenta de que el sonido no viene de afuera, sino de adentro, de las cavernas más profundas de su memoria, donde la bestia de 1988 todavía respira. El paisaje que rodea su propiedad es de una belleza brutal y desoladora. La Sierra de Órganos
se levanta en el horizonte, sus picos rocosos esculpidos por el viento en formas caprichosas que parecen los restos de una ciudad de gigantes. Para los turistas son una maravilla geológica. Para Arturo son lápidas. Cada formación, cada cañón, cada sombra proyectada por las rocas es un recordatorio del laberinto donde perdió su cordura. Conoce ese terreno como la palma de su mano, pero ya no se atreve a adentrarse en él. Sabe que la tierra tiene memoria y teme lo que las piedras podrían susurrarle si se acercara demasiado. Teme que el suelo todavía conserve el hedor a miedo y a matanza que impregnó el aire aquella noche. La gente del pueblo lo saluda con un respeto distante. Lo conocen como Don Arturo, el antiguo policía, un hombre serio y de pocas palabras. Nadie sospecha la tormenta que ruge tras su semblante adusto. Evita las reuniones, las fiestas patronales y las pláticas en la plaza, las conversaciones triviales sobre el clima, las cosechas o los chismes locales le parecen un insulto a la verdad monstruosa que conoce. ¿Cómo puede hablar de la sequía cuando sabe que hay una sed mucho más terrible que acecha en las montañas? ¿Cómo puede escuchar las quejas sobre el precio del maíz cuando recuerda el costo de una vida joven, pagada, para saciar un hambre que no es de este mundo? Su aislamiento es una cuarentena autoimpuesta para no infectar a otros con su verdad. En un baúl de madera bajo su cama, guarda los vestigios de su antigua vida y de su secreto. Ahí está su viejo uniforme, cuidadosamente doblado, pero que para él sigue oliendo a pino y a sangre seca. Hay un par de recortes de periódico amarillentos que hablan de un trágico accidente minero, y al fondo, envuelta en un paño de aceite, una prueba que nunca entregó, una garra de casi 15 centímetros, curva como una hoz, de un material que parece una mezcla de hueso y obsidiana. La sacó del marco de una puerta de la mina abandonada. Tocarla es como tocar el frío de la tumba. Es la única evidencia física de que su locura tiene un origen real, una confirmación tangible de que el hombre lobo no era un cuento para asustar niños. El pacto no fue solo una orden, fue una amenaza velada. Recuerda el rostro del capitán llegado de la capital, un hombre con ojos fríos y traje impecable que no encajaba en el polvo de Zacatecas. Este asunto queda clasificado como seguridad nacional, Arturo. Lo que vieron, lo que creen que vieron, nunca existió. El silencio es su deber y su garantía de una jubilación tranquila. Las palabras fueron claras. Hablar significaba traición, significaba consecuencias no solo para él, sino para su familia. Así que cayó. Cayó cuando el padre de Mateo lo buscó con los ojos llenos de lágrimas y preguntas. Cayó y dejó que el tiempo y las mentiras oficiales enterraran la verdad. Pero la tierra a veces se niega a guardar los secretos. La atmósfera en su pequeño rancho se ha vuelto opresiva en los últimos días. Los coyotes han dejado de aullar por las noches. Los pájaros parecen haber enmudecido. Es un silencio antinatural, un silencio expectante, idéntico al que precedió a la masacre en 1988. Arturo lo siente en sus huesos, una corriente eléctrica de pavor que le eriza el vello de la nuca. Sabe que algo está mal, que el equilibrio precario que ha mantenido durante más de 30 años está a punto de romperse. El aire huele a ozono, como antes de una tormenta eléctrica, pero el cielo permanece despejado, de un azul implacable. La tormenta no viene de arriba, viene de abajo, de las entrañas de la tierra. El gatillo fue un sonido mundano, el chisporroteo de la vieja radio que Arturo enciende solo por costumbre, una voz metálica que rompe el silencio matutino. El locutor hablaba con esa seriedad ensayada de las noticias locales, reportando la desaparición de 2 jóvenes geólogos de la capital. Estaban realizando estudios en la Sierra de Órganos. La taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. El nombre del lugar, pronunciado con tanta simpleza, fue como una llave girando en una cerradura oxidada dentro de su mente. El temblor en sus manos se intensificó, un espasmo violento que hizo que el líquido oscuro se derramara sobre la madera, manchándola como sangre vieja. La calma autoimpuesta, construida a lo largo de décadas de negación, se fracturó en un instante, y a través de las grietas, el horror de 1988 se asomó con ojos hambrientos. Su primera reacción fue física, una revuelta visceral de su propio cuerpo contra su mente. Un sudor helado le perló la frente y la espalda, empapando su camisa. El corazón le galopaba en el pecho, un tambor desbocado que amenazaba con reventarle las costillas. Tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse, sus nudillos blancos por la presión. El aire en la cocina de repente se sintió espeso, irrespirable, cargado con el mismo
mismo olor a pino, tierra húmeda y muerte que recordaba de la mina. Cerró los ojos con fuerza, pero la oscuridad detrás de sus párpados no le ofreció refugio. Solo proyectó la imagen de una huella imposiblemente grande marcada en el lodo, una mezcla profana de lo humano y lo bestial que había sido el inicio de su pesadilla. No puede ser, se dijo, aunque la frase sonó hueca, una mentira débil contra una verdad abrumadora. Se levantó y caminó de un lado a otro de la pequeña habitación, un animal enjaulado. Intentó aferrarse a la lógica que una vez fue el pilar de su existencia. Podrían ser los narcos. La sierra siempre fue territorio de paso, un buen lugar para esconderse o para deshacerse de cuerpos. O quizá un simple accidente, un desbarrancamiento. Los jóvenes de la ciudad no conocen los peligros de las montañas. Cualquier cosa, cualquier explicación era mejor que admitir la posibilidad que le helaba la sangre, que lo que debía estar muerto, lo que ellos apenas habían logrado hacer retroceder con fuego y luz, había vuelto. El reporte en la radio continuó, dando detalles que eran como puñales en su memoria. El equipo de los geólogos fue encontrado abandonado. Tiendas de campaña rasgadas, no cortadas, sino desgarradas con una fuerza descomunal. El equipo de comunicación destrozado, y ninguna señal de lucha, ningún casquillo de bala, solo un silencio sepulcral y la ausencia de los dos hombres. Arturo apagó la radio con un manotazo. El silencio que regresó ya no era el de la soledad, era el silencio del acecho, el mismo que recordaba de las noches en que salieron a cazarlo, sin saber que ellos eran la verdadera presa. El patrón era idéntico. La violencia desmedida, la desaparición sin rastro, era su firma. El conflicto interno lo desgarraba. Una parte de él, el anciano cansado, le gritaba que no era su problema, que ya había pagado su cuota de horror, había sobrevivido, había guardado el secreto, había cumplido su parte del pacto forzado. Su deber había terminado esa madrugada de 1988, cuando vio a la criatura retroceder ante los primeros rayos del sol, una silueta de pesadilla disolviéndose en las sombras de las rocas. Pero otra parte, el joven oficial que juró proteger y servir, se negaba a morir. Esa parte sentía el peso de la culpa, el ácido remordimiento por cada día de silencio, un silencio que ahora parecía haber permitido que la oscuridad echara raíces y volviera a crecer. Los síntomas del trauma, que había mantenido a raya con una disciplina férrea, regresaron con una fuerza devastadora. Los flashbacks ya no eran fragmentos fugaces, sino inmersiones completas. De repente, ya no estaba en su cocina, sino en la entrada de la Boca del Diablo, la mina abandonada. Podía oler la podredumbre, sentir el aire gélido que emanaba de la oscuridad. Escuchaba los gritos de sus compañeros, sonidos ahogados y terribles que terminaban en un gorgoteo húmedo. Veía el brillo de dos ojos que reflejaban la luz de sus linternas con una inteligencia maligna, unos ojos que no pertenecían a ningún animal. Se llevó las manos a la cabeza, intentando expulsar las imágenes, pero estaban grabadas a fuego en su cerebro. Impulsado por una necesidad desesperada de confirmar o negar su temor, fue al baúl de madera. Sus manos torpes lucharon con el cerrojo oxidado. Apartó el uniforme, los periódicos, y buscó a tientas el bulto envuelto en tela. Desenvolvió la garra. A la luz de la mañana parecía aún más grotesca. La examinó como si fuera la primera vez, recorriendo su superficie lisa y letal. No era la garra de un oso, ni de un puma. Tenía una estructura ósea compleja, casi como un dedo humano alargado y deformado en un arma biológica. Era la prueba irrefutable, y si esa cosa era real, si él había salido de esa mina con vida, significaba que la criatura también podría haberlo hecho. La sospecha se convirtió en una certeza aplastante. No lo mataron, lo hirieron. Sí, lo asustaron con el fuego de sus rifles y las luces del amanecer, pero solo lo hicieron retroceder, como una plaga que se refugia en la oscuridad para sanar y fortalecerse. Durante 34 años había vivido con la esperanza de que hubiera muerto en las profundidades de la tierra, de que el sello de concreto que el gobierno puso en la entrada de la mina hubiera sido su tumba. Ahora entendía la terrible verdad. No había sido una tumba, había sido un nido, un santuario donde la abominación había esperado pacientemente, quizás incluso multiplicándose, hasta que su hambre fuera demasiado grande para ser contenida. Su mente repasaba los detalles de la confrontación final, el fuego, los gritos, el olor a pelo quemado y carne chamuscada. Recordaba haberle disparado a quemarropa, haber visto cómo las balas de su revólver
apenas lo hacían trastabillar, enfureciéndolo más. No era inmortal, pero su capacidad para soportar el castigo era sobrenatural. La luz del sol había sido su única aliada, una debilidad inesperada que los salvó. Pero la sierra ofrecía miles de cuevas, de grietas, de pozos mineros olvidados donde la luz del sol nunca llegaba. Había tenido todo este tiempo para recuperarse, para adaptarse, para esperar un nuevo ciclo de caza. Y ahora los geólogos habían tropezado con su territorio. El deber y la culpa libraban una batalla final en su interior. El deber le decía que debía alertar a las autoridades, contarles lo que sabía, aunque lo tomaran por loco. La culpa le susurraba que era su responsabilidad, que su silencio había puesto a esos jóvenes en el camino de la bestia. La imagen del padre de Mateo, Manuel, con el rostro consumido por el dolor y la impotencia, apareció en su mente. Le había fallado a Manuel, le había fallado a la memoria de Mateo, y ahora le estaba fallando a dos extraños. El peso de esas vidas, pasadas y presentes, recayó sobre sus hombros encorvados. Ya no podía ser un espectador de su propio pasado. La decisión se formó en 1907. Su mente no como un acto de heroísmo, sino como una sentencia. Iría a la sierra. No sabía qué esperaba encontrar, ni qué podría hacer un hombre de 72 años contra una criatura así. Pero no podía quedarse en su casa, esperando a que la radio anunciara el descubrimiento de dos cuerpos más, destrozados de la misma manera que los de sus compañeros. Era un peregrinaje, una última confesión hecha no con palabras, sino con acciones. Tenía que volver al origen de su trauma, mirar al abismo una vez más, aunque el abismo terminara por devorarlo. Comenzó a prepararse con una calma sombría. Sacó su viejo rifle de caza del armario, un Winchester que no había disparado en años. Limpió el mecanismo con aceite, sus movimientos volviéndose más firmes, más decididos. Empacó una mochila con lo esencial: agua, algo de comida enlatada, una linterna potente, una brújula y el mapa amarillento de la zona minera. Cada objeto era un paso más hacia el pasado, un paso que lo alejaba de la frágil paz que había construido. La reclusión había terminado, la negación se había hecho añicos. El viejo policía rural, enterrado bajo capas de miedo y tiempo, estaba despertando. Miró por última vez el retrato de Elena. Le pidió perdón en silencio, perdón por la mentira, perdón por lo que estaba a punto de hacer. Sabía que este viaje probablemente no tenía regreso. No buscaba redención, porque sabía que para crímenes como el silencio cómplice no había perdón posible. Buscaba, quizás, un final donde la verdad, por monstruosa que fuera, finalmente saliera a la luz, aunque fuera solo para él. Un final donde pudiera enfrentar a la bestia que había vivido tanto tiempo en su cabeza. El sol estaba alto cuando cerró la puerta de su casa. El aire seco y caliente de Zacatecas le golpeó el rostro. Miró hacia la sierra de Órganos. Sus picos ahora parecían los colmillos de una mandíbula gigantesca. El silencio del campo ya no le parecía expectante, sino cómplice. La tierra sabía lo que ocultaba. Siempre lo había sabido, y ahora él regresaba para desenterrar el secreto sin importar el costo. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba acompañado de una resolución de hierro. La sospecha de que algo que debía estar muerto había vuelto ya no era una sospecha, era el motor de sus acciones. Ya no se trataba solo de los geólogos, se trataba de cerrar un círculo, de terminar lo que empezó en 1988. Se trataba de asegurarse de que nadie más tuviera que ver lo que él vio, de que ninguna otra familia tuviera que llorar a un desaparecido sin cuerpo, devorado por una verdad que oficialmente no existía. Su guerra personal, aplazada por más de 3 décadas, estaba a punto de reanudarse. Mientras caminaba por el sendero polvoriento que lo alejaba de su casa, el recuerdo de las palabras del viejo minero, dichas entre vapores de mezcal la noche antes de entrar a la mina, resonó en su mente con una claridad aterradora. Lo que duerme adentro no debería ser despertado. Se dio cuenta del terrible error. Ellos no lo habían despertado, solo lo habían molestado. Y ahora, después de un largo sueño, la bestia estaba hambrienta de nuevo, y él iba directamente hacia su guarida. El recuerdo de 1988 no llegaba en orden, sino como esquirlas de un espejo roto. La primera imagen siempre era la misma, el sol de la tarde cayendo sobre el rancho de los Galindo,
proyectando sombras largas y siniestras. Arturo, entonces un oficial de 38 años, con un bigote poblado y una confianza inquebrantable en su placa, examinaba el cadáver de una vaca, o lo que quedaba de ella. El animal no había sido atacado, había sido reventado. El torso estaba abierto con una fuerza que partió las costillas como si fueran ramas secas. No había marcas de mordeduras de coyote o puma. Parecía como si algo lo hubiera agarrado por ambos extremos y lo hubiera desgarrado. El olor a sangre y entrañas era abrumador, atrayendo nubes de moscas que zumbaban en el aire pesado. Los vaqueros, hombres, curtidos y acostumbrados a la dureza del campo, se mantenían a distancia persignándose. Luego vino el pánico, un veneno que se extendió lentamente por la comunidad. Empezaron a desaparecer más animales, siempre con la misma violencia inexplicable. La gente empezó a encerrar a su ganado y a sí mismos al anochecer. Las viejas leyendas, antes relegadas a cuentos de fogata, comenzaron a susurrarse con un nuevo temor en las cantinas y los mercados. Hablaban de nahuales, de chupasangres, del diablo, mismo que había salido a caminar por la sierra. Arturo desestimaba todo como superstición. Buscaba huellas de vehículos, pruebas de alguna secta o de bromistas sádicos. Su mente racional se negaba a aceptar lo que sus instintos le gritaban, que esto no era obra de humanos. El miedo en los ojos de la gente era palpable, un miedo ancestral que él no entendía. El punto de quiebre fue la desaparición de Mateo, el hijo de Manuel, un muchacho de 16 años, callado y trabajador, que conocía la sierra mejor que nadie. Salió con sus cabras al amanecer y nunca regresó. Su perro fue encontrado al día siguiente, acobardado bajo un mezquite, con el lomo lleno de profundos arañazos y temblando tan violentamente que tuvieron que sacrificarlo. La búsqueda comenzó de inmediato. Arturo organizó a los policías rurales y a un grupo de voluntarios. Rastrearon el camino de Mateo durante horas, encontrando solo unas pocas cabras muertas, destrozadas igual que el ganado. La evidencia apuntaba hacia una vieja mina de plata abandonada, conocida por los locales como la Boca del Diablo. En la entrada de la mina, el horror comenzó a tomar una forma tangible. Un reguero de sangre, ya casi negra sobre la tierra seca, conducía directamente a la oscuridad del socavón y allí terminaba abruptamente. Junto al charco final había una única huella. Arturo la recordaría por el resto de su vida. Era más grande que la de cualquier hombre, con una forma vagamente humanoide, pero con dedos demasiado largos y una almohadilla central ancha, como la de un gran felino, y al final de cada dedo la marca inconfundible de una garra retráctil que se había hundido profundamente en el barro. Se arrodilló, el corazón latiéndole con fuerza, y supo que estaba frente a algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que conocía. El silencio institucional cayó como una losa. Cuando Arturo reportó el hallazgo, la respuesta de la capital fue inmediata y desconcertante. Se le ordenó cesar la búsqueda en la mina. La explicación oficial fue el riesgo inminente de colapso. Un equipo de ingenieros del ejército llegaría en unos días para sellar la entrada permanentemente. No hubo preguntas sobre el desaparecido, ni interés en la extraña huella. Era una orden de encubrimiento, tan clara como el cielo de Zacatecas. Querían enterrar a Mateo junto con el secreto que lo había devorado. Fue la primera vez que Arturo sintió que su uniforme, en lugar de ser un símbolo de justicia, era la mordaza que le imponían para callar. Manuel, el padre de Mateo, se negó a aceptar la mentira. Con el rostro surcado por el dolor y la rabia, confrontó a Arturo. «No voy a dejar a mi muchacho ahí adentro, sea lo que sea que se lo llevó», dijo. Sus palabras, cargadas de una determinación de acero, reunió a un puñado de rancheros y cazadores, hombres valientes o lo suficientemente desesperados como para desafiar al diablo en su propia casa. Le rogaron a Arturo que los guiara. Su lealtad se dividió, la obediencia a sus superiores contra la deuda moral con su gente. Esa noche, se quitó el uniforme, tomó su rifle personal y se unió a ellos, convirtiéndose en un proscrito en su propia ley. La incursión en la Boca del Diablo fue un descenso al infierno. El aire dentro era gélido y fétido, una mezcla nauseabunda de humedad, moho y carne en descomposición. El haz de sus linternas cortaba la oscuridad, revelando túneles que se bifurcaban como las venas de un monstruo. Las paredes estaban cubiertas de un musgo, negruzco y resbaladizo. El silencio era total, tan profundo que podían escuchar el latido de sus propios corazones. Avanzaron con cautela, siguiendo el rastro de sangre que se adentraba cada vez más en las entrañas de la tierra, sintiendo el peso de la montaña sobre ellos, una presión física y psicológica que amenazaba con aplastarlos. El primer
primer hallazgo no fue el de Mateo. En una galería lateral encontraron un osario, huesos humanos, viejos y roídos, apilados en un rincón. Algunos tenían marcas de herramientas de minería, pero otros tenían marcas de dientes, marcas de colmillos enormes que habían triturado fémures y cráneos con una facilidad espantosa. Arturo iluminó una calavera y vio dos agujeros paralelos en la parte superior, como si algo la hubiera sujetado y vaciado. Comprendieron entonces que no estaban buscando a la víctima de un depredador solitario. Habían tropezado con la madriguera de una criatura que había estado cazando en esa sierra durante generaciones, mucho antes de que ellos nacieran. El horror se manifestó primero como un sonido, un arañazo profundo en la roca, en algún lugar más adelante en el túnel. Luego, un gruñido bajo y gutural que vibró a través del suelo, un sonido que no pertenecía a ningún animal conocido. Era un ruido cargado de inteligencia y malicia. Los hombres se detuvieron, levantando sus rifles, sus rostros pálidos a la luz de las linternas. El olor a podredumbre se intensificó, mezclado con un hedor almizclado y animal, el olor del depredador. Sabían que ya no estaban solos. El cazador sabía que estaban en su territorio y los había estado esperando. La primera víctima fue un cazador llamado Ramiro, que iba en la retaguardia. No gritó. Solo hubo un sonido sordo, un golpe húmedo y el ruido de su linterna al caer y rodar por el suelo. Cuando se dieron la vuelta ya no estaba. La oscuridad simplemente se lo había tragado. El pánico se apoderó del grupo. Empezaron a retroceder, tropezando en la oscuridad, disparando a ciegas hacia las sombras que parecían moverse por todas partes. Los disparos resonaban en los túneles, ensordecedores e inútiles. La criatura era demasiado rápida, una mancha de oscuridad que se movía a una velocidad imposible. Arturo vio a la criatura por primera vez en un breve destello. Era enorme, de más de 2 metros de altura, una silueta encorvada cubierta de un pelaje oscuro y erizado. Se movía sobre 2 piernas, pero con una agilidad antinatural, sus largas extremidades terminadas en 1970, garras que brillaban a la luz. Pero lo peor fue su rostro, un hocico alargado lleno de colmillos amarillentos y unos ojos que ardían con un fuego rojizo, llenos de un odio calculador. No era un animal actuando por instinto, era una inteligencia perversa deleitándose en el terror que provocaba. Estaba jugando con ellos, cazándolos uno por uno en la oscuridad de su laberinto. El caos se desató. Los hombres se separaron en la red de túneles, sus gritos resonando y apagándose uno a uno. Arturo se quedó con Manuel, el padre de Mateo, ambos disparando contra la oscuridad, protegiéndose las espaldas. Podían oír a la bestia moviéndose a su alrededor, a veces por el suelo, a veces por las paredes, como una araña monstruosa. El sonido de sus garras rascando la piedra era la banda sonora de su muerte inminente. La munición se les estaba acabando, y con cada disparo fallido, la desesperación crecía. Estaban atrapados en la despensa del monstruo. Manuel fue el siguiente. La criatura lo atacó, desde arriba cayendo desde el techo del túnel como una pesadilla hecha carne. Arturo solo pudo ver cómo la enorme garra le abría el pecho de un solo tajo. El último sonido de Manuel no fue un grito de dolor, sino el nombre de su hijo, un susurro ahogado en sangre. Arturo disparó el resto de su cargador contra la masa de pelo y músculo, pero la criatura apenas pareció notarlo. Lo miró fijamente por un segundo, sus ojos inteligentes prometiéndole la misma muerte, y luego se perdió de nuevo en la oscuridad, arrastrando el cuerpo de Manuel con ella. El terror se convirtió en una furia ciega. Arturo recargó su rifle, sus manos temblando, y corrió. Ya no le importaba vivir, solo quería hacerle daño a la cosa que había masacrado a sus amigos. Siguió el sonido del cuerpo de Manuel siendo arrastrado, adentrándose más y más en la mina. El túnel se abrió a una caverna más grande, y allí, a la luz de su linterna, vio la fuente del hedor, los restos a medio devorar de Mateo, y a su lado, los cuerpos frescos de sus compañeros, y en el centro, la criatura dándose un festín. El horror sensorial de esa escena se grabó en su mente para siempre. El sonido húmedo de la carne siendo arrancada del hueso, el olor metálico de la sangre fresca, mezclado con la podredumbre de los restos más antiguos. La visión de la bestia, su hocico cubierto de sangre, levantando la vista hacia él, sus ojos brillando con una satisfacción sádica. No era hambre lo que la movía, o no solo eso, era placer, y el placer de la matanza, de la tortura, del miedo. En ese momento, Arturo comprendió que no se enfrentaba a un animal, sino a un demonio. La batalla final fue desesperada. Arturo usó el fuego. Habían llevado consigo algunas botellas con gasolina para hacer antorchas. Lanzó una contra la criatura. Las llamas la envolvieron, y por primera vez,
La bestia emitió un aullido de dolor, un sonido que era una mezcla de lobo, hombre y algo mucho peor. El fuego la hizo retroceder, dándole a Arturo la oportunidad de huir. Corrió por los túneles, sin mirar atrás, guiado solo por el instinto de supervivencia, escuchando los aullidos de furia de la criatura herida, persiguiéndolo de cerca. Salió de la mina justo cuando los primeros rayos del alba comenzaban a pintar el cielo. La luz del sol pareció ser un arma más poderosa que cualquier bala. La criatura se detuvo en la entrada de la mina, siseando y protegiéndose los ojos, retrocediendo hacia la oscuridad como un vampiro. Arturo siguió, corriendo sin detenerse, hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron. Cayó al suelo, temblando, cubierto de sangre y suciedad, siendo uno de los dos únicos supervivientes. Había visto el rostro del mal, y ese rostro se quedaría con él para siempre. El encubrimiento fue rápido y brutal. El otro superviviente, un viejo cazador, murió a los pocos días, de una infección, según el parte médico. Arturo fue llevado a una base militar, interrogado por hombres de traje y forzado a firmar una declaración jurada llena de mentiras. Le hablaron de seguridad nacional, de pánico masivo, de la necesidad de mantener el orden. Lo amenazaron, lo adularon y finalmente lo compraron con una jubilación anticipada y una pensión generosa. Sellaron la mina con toneladas de concreto, y con ella sellaron su voz, obligándolo a convertirse en el guardián de un secreto que lo estaba devorando vivo. La decisión de volver no fue un acto de valentía, sino el último recurso de un alma acorralada. Arturo, a sus 72 años, se miró en el espejo agrietado de su baño y vio los ojos de un cobarde, un hombre que había permitido que el miedo dictara su vida durante más de 3 décadas. La noticia de los geólogos desaparecidos no fue un gatillo, fue una liberación. Le dio un propósito a su miseria, un objetivo a su culpa. Empacó su viejo rifle Winchester no como un arma para matar, sino como un talismán, un recordatorio del hombre que alguna vez fue. Su regreso a la Sierra de Órganos no era para buscar redención, pues sabía que eso era imposible. Era para enfrentar la verdad, para darle un nombre al monstruo, aunque fuera solo para sí mismo, antes de que el tiempo se lo llevara. El primer obstáculo fue su propio cuerpo, un traidor que se había rendido a la edad. Las articulaciones le dolían con cada paso, los pulmones le quemaban al subir la primera pendiente. La sierra que antes recorría con agilidad, ahora se le presentaba como un adversario formidable. Cada roca era un peligro, cada barranco un posible final. El sol, que en su juventud era una fuente de energía, ahora era un enemigo que le robaba las fuerzas y lo deshidrataba. La ironía era cruel. El mismo terreno que albergaba a su peor enemigo se había convertido en un enemigo en sí mismo, poniendo a prueba su frágil determinación a cada metro que avanzaba, obligándolo a luchar contra su propia decadencia física. La burocracia fue la segunda muralla. La zona de la mina había sido declarada reserva protegida y el acceso estaba restringido. Tuvo que ir a la cabecera municipal y enfrentarse a un joven burócrata que lo miraba con una mezcla de lástima y condescendencia. Inventó una historia sobre querer visitar la tumba de un viejo amigo minero. El joven revisó sus mapas y negó con la cabeza. Esa área está cerrada, señor. Peligro de hundimientos. Arturo vio en sus ojos la misma ignorancia programada de sus superiores en 1988. La mentira oficial se había convertido en un hecho aceptado. Tuvo que deslizar unos cuantos billetes arrugados sobre el escritorio, comprando un permiso de investigación botánica personal, una farsa que le revolvió el estómago. La gente del pueblo, los pocos que recordaban el incidente de Mateo, lo observaban con sospecha. Cuando preguntaba por los geólogos, le respondían con evasivas y miradas desconfiadas. El miedo se había calcificado, convirtiéndose en un tabú. Nadie quería remover el pasado. Un anciano, mientras tomaba un trago de mezcal en la única cantina, le susurró: «Hay cosas que es mejor dejar dormidas, Arturo. La montaña reclama lo suyo. No la provoques». La advertencia era sincera, pero para Arturo, la criatura nunca había estado dormida, solo esperando. La soledad de su misión era absoluta. Estaba luchando contra un monstruo que la mayoría se negaba a recordar. A su viaje se unió de forma inesperada una joven periodista de un blog de misterios, llamada Valeria. Se enteró de su permiso especial y lo abordó en la base de la sierra. Era escéptica, pero tenaz. Creía que la desaparición de los geólogos estaba ligada a un cartel que usaba las viejas minas. Arturo, al principio, la rechazó. No quería testigos ni responsabilidades, pero ella vio algo en sus ojos, una convicción tan profunda que la intrigó. «Usted sabe algo que no está en los reportes oficiales», le dijo. Al final,
Arturo accedió a que lo acompañara, no por compañía, sino porque una parte de él quería que la verdad, si la encontraba, no muriera con él. El Inmos, campamento de los geólogos, era una escena congelada de pánico. La tienda de campaña principal estaba desgarrada de arriba a abajo. Las marcas de garras eran inconfundibles para Arturo. El metal de una computadora portátil estaba abollado y perforado, como si algo hubiera intentado aplastarla. Valeria fotografiaba todo, su escepticismo inicial erosionándose con cada nueva pieza de evidencia. Encontraron un diario. Las últimas entradas hablaban de extraños aullidos por la noche, sonidos que ningún sismógrafo podía explicar, y de grandes sombras que se movían entre las rocas al anochecer. El miedo de los geólogos, documentado en tinta, validaba el terror que Arturo había guardado por tantos años. Siguiendo las indicaciones del diario y su propia memoria, Arturo guió a Valeria hacia la boca del diablo. La entrada, que recordaba sellada con una gruesa capa de concreto, ahora presentaba una enorme grieta. Pedazos de cemento y acero retorcido yacían esparcidos. Un sismo, sugirió Valeria. Arturo negó con la cabeza. Ningún sismo hace esto. Esto fue abierto desde adentro. El aire que salía de la grieta era el mismo que recordaba, gélido y con un inconfundible hedor a tumba y a depredador. Su corazón se encogió. La bestia no solo estaba viva, sino que se había liberado de su prisión. Decidieron entrar, Valeria armada con su cámara y Arturo con su Winchester. La oscuridad los recibió como un viejo amigo. El haz de sus linternas reveló que el túnel había cambiado. Había nuevas excavaciones, pasajes que no estaban allí en 1988, hechos no con herramientas, sino con garras. El lugar se sentía más grande, más complejo, como si la criatura hubiera estado expandiendo su dominio subterráneo durante 3 décadas. El silencio era total, pero esta vez Arturo sentía que no estaban solos. Sentía los ojos de la bestia sobre ellos desde la oscuridad, observando, evaluando. Encontraron los restos de uno de los geólogos en una galería profunda. Estaba en un estado similar al de las víctimas de 1988, desmembrado con una hazaña quirúrgica. Valeria ahogó un grito y vomitó. Arturo, en cambio, sintió una extraña calma. El horror confirmaba su verdad, le daba razón a su locura. Junto al cuerpo vio algo que le heló la sangre. Huellas, las mismas huellas grandes y aterradoras que recordaba, pero junto a ellas había otras, más pequeñas, de diferentes tamaños. No era una sola criatura. El monstruo no solo había sobrevivido, se había reproducido. La revelación fue más aterradora que cualquier confrontación directa. El horror ya no era una anomalía solitaria, era una familia, una colonia. La mina no era una guarida, era un nido. ¿Cuántos había? ¿10? ¿20? La sierra ya no era un territorio de caza, era su reino. Mientras asimilaban esta verdad monstruosa, escucharon un sonido que venía de un túnel cercano. No era un gruñido, era el llanto agudo y lastimero de un infante, un sonido que fue abruptamente silenciado por un gruñido bajo y autoritario. Habían tropezado con la guardería del infierno. El confronto fue inevitable y brutal. Una de las criaturas, más joven y delgada que la que Arturo recordaba, pero igual de rápida, se lanzó sobre ellos desde un saliente rocoso. Arturo disparó por puro instinto. La bala le dio en el hombro, haciendo que la criatura chillara de dolor y rabia. Valeria, paralizada por el miedo, solo podía apuntar su cámara, el flash iluminando intermitentemente la escena de pesadilla. El ser, aunque herido, era increíblemente fuerte. Centum abalanzó sobre Arturo, derribándolo, sus garras buscando su garganta. Arturo luchó con la desesperación de un anciano que no tiene nada que perder. Le metió el cañón del rifle en el hocico abierto y disparó de nuevo. La detonación en el espacio cerrado fue ensordecedora. La cabeza de la criatura explotó en una lluvia de sangre y hueso. Se quedó allí, tendido bajo el peso del cadáver, jadeando, el olor a pólvora y sangre llenando sus pulmones. Había matado a uno, pero sabía que el sonido de los disparos atraería a los demás. Tenían que salir de allí. Ayudó a Valeria a levantarse y la empujó hacia la salida. «¡Corre! ¡No te detengas!», le gritó. Mientras huían por los túneles, escucharon los aullidos de furia de las otras criaturas resonando a sus espaldas. No era el aullido de un solo ser, era un coro, una manada. El sonido de su venganza acercándose rápidamente. Corrieron con el terror pisándoles los talones, la oscuridad de la mina intentando tragarlos una vez más. Cada paso, un eco del escape de Arturo 34 años antes. Salieron a la luz del día, tropezando y cayendo en la tierra seca. No se detuvieron, siguieron corriendo,
hasta que la entrada de la mina fue solo un punto oscuro en la distancia. Se derrumbaron detrás de unas rocas, exhaustos escuchando. Los aullidos no los siguieron fuera. Las criaturas, al menos durante el día, parecían confinadas a su reino de oscuridad. Estaban a salvo, por ahora. Arturo miró sus manos, cubiertas de la sangre de la criatura. Había matado a un monstruo, pero el nido permanecía intacto. Valeria lo miraba con una mezcla de horror y asombro. Su escepticismo había sido aniquilado. Había visto lo imposible. Lo había grabado. ¿Qué eran esas cosas?, balbuceó. Arturo, recuperando el aliento, solo pudo responder con la verdad que lo había atormentado toda su vida. El viejo miedo de estas tierras. El hombre lobo, y ya no es uno solo. La batalla no había terminado. Apenas acababan de descubrir la verdadera escala de Mindonotsi. La guerra, la prueba de que la criatura se había reproducido, cambiaba todo. Ya no era un secreto que se podía enterrar bajo concreto. Era una infestación, una plaga que crecía en la oscuridad, lista para reclamar la superficie. Su misión ya no era personal, se había convertido en una advertencia para un mundo que no estaba preparado para escucharla. Un mundo que había olvidado los viejos monstruos, creyendo que la única oscuridad residía en el corazón de los hombres. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El viaje de regreso fue silencioso. Ambos estaban sumidos en sus propios pensamientos, procesando el horror. Arturo no sentía ninguna victoria. Matar a una de las crías era como quitar una sola hormiga de un hormiguero. La amenaza real, la matriarca, la original, seguía allí abajo, junto con el resto de su prole. El problema era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El silencio que había guardado no solo había protegido al monstruo, le había dado el tiempo que necesitaba para prosperar. Mientras el sol se ponía, tiñendo las rocas de la sierra de un color sangre, Arturo sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sabía que las criaturas saldrían a cazar esa noche. Quizás envalentonadas por la intrusión, se aventurarían más allá de su territorio habitual. La desaparición de los geólogos no era el final de un ciclo, era el principio de uno nuevo y mucho más sangriento. No volvieron al pueblo, se dirigieron directamente a la ciudad más cercana. Valeria necesitaba procesar sus grabaciones, escribir su historia. Arturo necesitaba encontrar a alguien que le creyera, alguien con el poder de hacer algo, pero en el fondo sabía que sería inútil. Lo encerrarían, lo declararían senil. La verdad era demasiado monstruosa para ser aceptada. El sistema estaba diseñado para negar la existencia de tales abominaciones. La revelación final no fue que la criatura existiera, sino que había creado un legado, un linaje de depredadores perfectos que ahora acechaban bajo los pies de un mundo desprevenido. Su culpa se había multiplicado. Ya no era solo responsable del silencio sobre un monstruo, sino sobre una especie entera. El peso de ese conocimiento era insoportable, una carga que lo aplastaría hasta el final de sus días. Arturo no regresó a su casa de adobe. El silencio que antes era su tormento, ahora se le antojaba un lujo perdido. Se instaló en un pequeño cuarto de hotel en Fresnillo, un espacio anónimo y transitorio que reflejaba su nueva condición de exiliado de su propia vida. Sobre una mesa desvencijada, bajo la luz amarillenta de una lámpara, comenzó a escribir. No era un informe ni una declaración, era una confesión terminal. Escribía con la urgencia de un hombre que siente la muerte respirándole en la nuca, cada palabra un intento desesperado por dejar un rastro, una advertencia que sobreviviera a su inevitable final. Su lucha ya no era con rifles, ni con balas, sino con tinta y papel, un combate contra el olvido. La narrativa que plasmaba en las hojas no buscaba perdón, era un testamento crudo y detallado de su fracaso. Detallaba la masacre de 1988, el encubrimiento del gobierno y la terrible verdad que había descubierto con Valeria, la proliferación de la especie. Describió a las criaturas no como monstruos de leyenda, sino como lo que eran, depredadores biológicos, una rama evolutiva de pesadilla que había permanecido oculta, prosperando en la oscuridad. Escribió sobre las huellas pequeñas, sobre el nido, sobre la aterradora certeza de que la amenaza ya no estaba contenida, sino que estaba a punto de desbordarse. Era la crónica de una plaga anunciada, escrita por el único hombre que conocía su origen. Se dio cuenta de que la verdadera batalla nunca fue física. El hombre lobo era solo el síntoma. La verdadera enfermedad era el silencio de los superiores para evitar el pánico, el silencio de los lugareños, por miedo y superstición, y su propio silencio, el más cobarde de todos, por autoconservación. Ese silencio colectivo
había sido el caldo de cultivo perfecto, la oscuridad en la que la semilla del horror había germinado y echado raíces profundas. Su confesión era un grito contra ese silencio, un intento de romper el pacto que había envenenado su existencia y que ahora amenazaba con condenar a muchos más. Valeria había publicado su historia en su blog junto con las fotos borrosas y las grabaciones de audio caóticas. La respuesta fue la esperada, una mezcla de fascinación morbosa y escepticismo virulento. Fue tildada de fraude, de oportunista. Las autoridades locales emitieron un comunicado atribuyendo la muerte del geólogo a un ataque de un oso pardo y negando la existencia de cualquier otra criatura. La maquinaria del encubrimiento se había puesto en marcha una vez más eficiente y sofisticada que en 1988, desacreditando la verdad antes de que pudiera siquiera tomar aliento. Arturo vio cómo su última esperanza era devorada por la incredulidad del mundo moderno. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Las criaturas, o quienes las controlaban en las sombras del gobierno, no permitirían que un cabo suelto como él siguiera existiendo. Desde su ventana observaba los autos que pasaban, esperando ver el sedán negro sin placas que vendría a silenciarlo para siempre. No sentía miedo, solo una profunda resignación. Su vida ya había terminado en aquella mina hacía 34 años. Lo que quedaba era solo un epílogo, y estaba decidido a que la última página la escribiera él, no ellos. La lucha ahora era por la memoria, por el legado. Si la verdad oficial no podía ser derrotada, al menos la verdad extraoficial podía ser preservada. Envió copias de su confesión a diferentes lugares, a un par de periodistas de investigación en el extranjero, a un criptozoólogo que había visto en un documental y una copia final a Valeria, con una nota. Le pedía que guardara la historia, que la mantuviera viva, que esperara el momento en que el mundo estuviera listo para escucharla, o cuando ya no tuviera más remedio que hacerlo. Le estaba pasando el testigo, la carga de ser el guardián del secreto. En sus últimos párrafos, describió una sensación que lo había invadido desde que salió de la mina por segunda vez. Una sensación de estar marcado, observado. A veces, en la quietud de la noche, creía oír un arañazo en la puerta de su cuarto de hotel. Sabía que era su mente jugando trucos, pero el sentimiento era real. Se había adentrado tanto en la oscuridad de ellos que una parte de esa oscuridad se había quedado con él. Era un faro en la noche, y sabía que, tarde o temprano, los monstruos vendrían a reclamar lo que era suyo. La amenaza no había sido eliminada. Lejos de eso, se había confirmado que era más grande y peligrosa que nunca. Su viaje no trajo un cierre, sino una apertura a un abismo aún más profundo. No había salvado a nadie, solo se había condenado a sí mismo